Hola, buenos días. Comenzamos semana lunes 24 de febrero de 2014. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 49 minutos del horario internacional GMT. Vamos en un primer momento con los datos macroeconómicos, poquitos datos macro en el día de hoy. En sesión europea vamos a tener los más importantes a las 9, todo en horario GMT. Desde Alemania, el IFO, clima de negocio, expectativas y valoración actual, todo para el mes de febrero. A las 10, el dato estrella de sesión europea y de jornada. El índice de precios al consumo, dato final del mes de enero desde la zona euro. Desde Estados Unidos, 13:30, el índice de actividad nacional de la FED de Chicago, dato final del mes de enero, 13:58, PMI sector servicios, previsión para el mes de febrero, y a las 15:30 el índice de negocios manufactureros de la FED de Dallas. Vamos sobre los gráficos a ver el comportamiento en estos primeros compases de semana de las cotizaciones de los principales pares. Vemos el euro dólar totalmente estabilizado en su precio de apertura de jornada, 1,3738. Como vemos, está capturado totalmente por el punto de partida de jornada. Si no consigue evolucionar por encima del mismo, nos vamos directamente a una doble barrera, directriz alcista de corto que nos viene desde el 6 de febrero y un nivel intermedio, 1,3706. De quebrar esta doble barrera, recorrido amplio hasta la congestión de mediano del 1,3675, principal soporte de jornada. Y dos intermedios más los topamos en el 1,3654 y 1,3634, a unos 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba se nos ha formado una zona muerta, inoperable para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio entre el punto de partida de jornada 1,3738 y el precio de apertura anual 1,3750. Recuerden que es lo que prueba y es lo que tantea la cotización del par en los últimos tiempos. El precio de apertura anual 1,3750. Franja de 12 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Necesitamos el quiebre y la confirmación del 1,3750. De quebrarlo, recorrido amplio hasta una doble barrera, eje inclinado bajista de mediano y eje inclinado alcista también de mediano plazo. 1,3785, principal resistencia de jornada. Otra intermedia la topamos en el 1,3822 y desde ahí directamente a la directriz bajista de largo que nos viene desde máximos históricos del año 2008, que confluye con una congestión de mediano en el 1,3863, a 125 puntos de la situación actual. La clave inmediata por la parte de arriba, 1,3750, por la parte de abajo, doble barrera, directriz alcista de corto, nivel intermedio 1,3706. Como vemos, la condición de mercado del euro dólar es muy estable, con muy poquito movimiento y con muy poquito volumen de negociación. Veremos a ver si al inicio de la sesión europea se anima sobre todo con ese IPC, dato final del mes de enero, que conoceremos a las 10 GMT desde la zona euro. Vamos con el dólar yen, punto de partida de jornada 102,54 y medio, 102,55. Como vemos, desde la apertura se nos ha precipitado a la baja y un soporte intermedio está ejerciendo como tal desde hace un ratito, 102,16. De quebrarlo nos topamos con otro de la misma categoría, 101,92. El quiebre de este le abre la puerta para ir directamente a la congestión de mediano 101,62. Ya saben que es el muro con el que está chocando día tras día la cotización y no deja evolucionar a la baja. Principal soporte del día 101,62 y otro intermedio en los 101,36. Por la parte de arriba, si la cotización consigue quebrar al alza el precio de apertura de jornada 102,54, atacamos una resistencia intermedia en los 102,93. Quebrada esta, nos abre la puerta para ir directamente a la principal resistencia del día, 103,30, última que le colocamos de momento para la presente jornada. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura de jornada 102,54. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 102,16. Seguimos con el dólar franco suizo. No nos dice absolutamente nada en estos primeros compases de semana.
imantado totalmente, atrapado en su precio de apertura de jornada 0,8875. De conseguir quebrar al alza los 0,8875, vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Los movimientos del dólar franco suizo se nos ha formado para el día de hoy entre los 0,8875 y los 0,8891, una zona muerta inoperable, franja de 16 puntos. Necesitamos el quiebre de los 0,8875 para ver movimientos definidos en el par. De conseguir quebrar y confirmar los 0,8891 nos vamos al principal nivel de resistencia de jornada, punto de partida anual 0,8827. De momento implacable, no deja evolucionar al alza la cotización del par. Principal resistencia del día. Otra intermedia la topamos en los 0,8963 y directamente a los 0,8998 como última pieza a batir en el día de hoy por la parte de arriba. Por la parte de abajo, si no tiene fuerzas de quebrar al alza la zona muerta, franja de 16 puntos que se nos ha formado para el día de hoy. Como vemos, la cotización está bajo presión bajista de la misma. Si no tiene fuerzas para quebrarla al alza y es rechazado a la baja de esta ZM, nos vamos a buscar un soporte intermedio. 0,8848. De quebrarlo nos abre la puerta para ir directamente al principal soporte del día con gestión de mediano 0,8816 y medio, 0,8817, principal soporte de jornada, y otro intermedio lo topamos en los 0,8786. Quebrado este incluso nos esperaría una congestión de mediano como último soporte en los 0,8757, a unos 120 puntos de la situación actual. La clave inmediata viene delimitada por la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy, entre el precio de apertura 0,8875 y la congestión de mediano 0,8891, esta franja de 16 puntos. Mientras se encuentre por debajo de la misma, los movimientos bajistas estarán garantizados. El escenario cambiaría única y exclusivamente si fuera capaz de quebrar la cotización los 0,8891. Vamos con el libra dólar. Movimiento alcista. Avanza posiciones desde su punto de partida de jornada. 1,6633. Cotiza al alza. Primera resistencia intermedia 1,6670. El quiebre de esta nos lleva directamente a la congestión de largo del 1,6709. Recuerden que es lo que sujeta al alza la cotización del par en las últimas jornadas. De quebrar el 1,6709 nos topamos con dos resistencias intermedias. 1,6735 y 1,6767 a 120 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura 1,6633, siguiente soporte intermedio 1,6605, siguiente soporte y principal del día, precio de apertura anual 1,6568 y el quiebre de este nos lleva directamente al último intermedio en el 1,6539, a unos 110 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1,6633. Por la parte de arriba, como primera resistencia intermedia, 1,6670. Seguimos con el AUD-USD. En estos momentos golpea su punto de partida de jornada 0,8978 después de haber sido soportado por el primer nivel de categoría intermedia como soporte en los 0,8943. Está probando el punto de partida de jornada. Veremos a ver si tiene fuerzas. 0,8978. De quebrar y confirmar nos topamos con una resistencia intermedia 0,9004, la siguiente y principal del día, nivel de corto 0,9032 y la última intermedia en los 0,9067, a 100 puntos exactos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, nivel intermedio 0,8943. Siguiente y de la misma categoría 0,8922. Quebrado este nos abre la puerta para ir directamente a la doble barrera, punto de partida anual con gestión de muy largo plazo 0,8885. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de arriba, precio de apertura de jornada como primera resistencia 0,8978, por la parte de abajo como primer soporte 0,8943. Entre estas dos barreras está la clave inmediata del AUD-USD.
Continuamos con el euro-yen. Se apoya en la directriz alcista de largo. Ya saben que es lo que prueba, lo que testea en las últimas jornadas la cotización del par. Mientras no la pierdan, no hay miedo de movimientos bajistas. Hoy nos pasa sobre los 140.35. Cuidado con este nivel porque de momento le sirve de apoyo perfecto a la cotización del par. En caso de quebrar los 140.35, iríamos en busca de dos soportes de categoría intermedia. 140.01 y 139.73. Quebrado este directamente al principal soporte de jornada con gestión de largo 139.41. Recuerden que por la parte de abajo es el salvavidas de la cotización del par a 115 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como comentamos, si la cotización no pierde los 140.35, no hay miedo de movimientos bajistas para el día de hoy en el euro-yen. Como primera resistencia, precio de apertura de jornada 140.87. De quebrar la primera resistencia nos vamos a la siguiente, intermedia, 141.28. De quebrarla directamente a la principal resistencia de jornada. Nivel de corto, 141.65. Y dos intermedias le colocamos en los 141.93 y 142.28. Como vemos, bastante alejado de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura de jornada 140.87. Sobre todo por la parte de abajo, cuidadito con el quiebre de los 140.35. Terminamos el análisis del primer día de semana, 24 de febrero de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, correo electrónico, teléfonos, Skype o redes sociales. Nada más, buen inicio de semana para todos, buen negocio para hoy y hasta mañana.